Bueno, muy bien, vamos a la palabra del Señor. Les invito a que abran su Biblia en Efesios capítulo 6. Vamos a estar en 3 versículos. A lo mejor vamos a ir a otros, pero este es nuestro pasaje central. Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3. Y antes de leerlo, les invito a que incline su rostro y oremos al Señor. Amén. Señor y Dios, una vez más delante de ti, Señor, en esta ocasión, rogando, Señor, que abras el entendimiento a tu iglesia y que en cuanto a mí me hagas útil en tus manos y para tu servicio y para tu gloria, Señor. Por favor, edifica a las familias, edifica a tu iglesia. Ruego, Señor, que quienes somos hijos podamos obedecer en el Señor a nuestros padres. Ayúdanos, Señor, a honrarlos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Así que enséñanos tu palabra, porque necesitamos de ti, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Quiero que vamos a ese texto, por favor, y vamos a leerlo. ¿Les parece? Es un texto corto. Dice la escritura: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. De nuevo, leámoslo de nuevo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Permítame, por favor, les menciono el título de la predicación: una verdad que nunca destiñó. Una verdad que nunca destiñó. Y un subtítulo es: hijos, obedezcan a sus padres, ¿sí? En el Señor. Bueno, escuchen por favor esto de manera introductoria. Aunque pase el tiempo y las generaciones, la demanda es la misma. Si le preguntáramos a Dios: ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con mi padre, con mi madre? La demanda y el consejo de Dios va a ser el mismo. No varía por cuanto las generaciones y el tiempo vaya transcurriendo. La verdad es una. En el corazón de Dios está que los hijos obedezcan ¿a quiénes? A sus padres. Esto no cambia. Esto nunca se ha desteñido. Si algo ha sucedido es en la práctica. Si los hijos no honran a sus padres es en la práctica, pero el mandamiento es uno. Y en el mandamiento está y siempre estará, en cuanto estemos aquí en la tierra, que los hijos agraden a sus padres, los honren, los obedezcan. Aquí no hay atajos, aquí no hay puntos medios. Dios quiere que que los hijos honren a sus padres. Ahora, hay algo que es interesante, porque una verdad puede desteñirse en la práctica por una sencilla razón: por los avatares, por los momentos, por cómo son los padres. Algunos encontramos hoy que dicen: yo no honro a mi papá porque él violentó mi vida. Yo no obedezco a mis padres porque son necios y desobedientes. Yo no honro a mi padre porque él dejó a mi madre sin amparo. Pues bueno, quiero que por favor usted escuche este mensaje y pueda a lo mejor cambiar su percepción desde la palabra, para que en la práctica podamos ser creyentes genuinos. Pues bueno, escuchen esto. Al leer Efesios capítulo 6, cuando dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres,
Honra a tu padre y a tu madre, que lo leemos desde el Antiguo Testamento. Escuchen esto, tal cosa no es demasiado elevada para hacer al pecador salvo. Escuchen por favor, el honrar a nuestros padres y obedecerlos no es tan elevado para hacer al pecador salvo. Nosotros no somos salvos porque honremos a papá o a mamá y le obedezcamos. Tal cosa no es demasiado elevada para hacer al pecador salvo, pero no es demasiado baja para que el creyente pueda ignorarlo. No es demasiado alta para darnos salvación, pero tampoco es demasiado baja para que ignoremos el mandato. Más bien es profundamente importante considerar tal mandato, tal cosa, ya que con el paso del tiempo esta verdad nunca destiñó. Piense por favor en algo. Si hay una verdad que nunca destiñó y que siempre mantuvo firme el mandato, ¿acaso no deberíamos considerarlo? ¿Acaso no deberíamos considerar honrar a nuestros padres? Como dice la Biblia, desde el antaño, desde tiempos atrás, desde los tiempos de Moisés, desde los tiempos de la ley. Pues bueno, delante del Dios soberano, esto es justo y agradable que así se ha hecho. Escuchen por favor esto. A lo largo de la Biblia encontramos una estructura familiar. Esto lo he venido copiando a lo largo de la semana. Y esa estructura familiar ha sido constituida por el Creador. Tal cosa no es posible que sea alterada. Entre otras cosas, la ciencia podrá a lo mejor por genética cromosómica, por alquiler de vientres, por prácticas abortivas, por embarazos no deseados, etcétera, intentar desordenar el diseño de Dios, pero nunca podrá hacerlo. El diseño y la estructura de Dios es que hay un padre y hay una madre, y esto no se puede alterar. Por eso hace inclusivo al mandamiento. ¿Cómo así? Hay algo interesante, y es que si la estructura familiar no se puede desordenar, a lo mejor en la práctica sí, pero el diseño de Dios es uno. Hay padres y hay hijos. Y si hay padres y hijos, esto hace inclusivo el mandamiento. Y esto al hijo le dice, ok, debes obedecer a tu padre. Ahorita vamos a ir al texto en detalle porque hay muchos reparos en medio de nuestra sociedad. Por cuestiones que se hicieron en un pasado, por cuestiones que se dejaron de hacer. Por eso no obedezco ni no honro, ni siquiera le hablo a mi padre. Y hablo a un padre biológico. Cuando leemos este texto encontramos que Pablo está fijando sus ojos no en los hijos espirituales, sino que está dando un consejo a los hijos biológicos, a las familias, a los hijos creyentes que estaban en medio de la iglesia de Éfeso. A estos hijos que tenían unos padres biológicos, a estos hijos Pablo les está hablando de manera tan importante porque ni siquiera hay una razón para justificar o para condicionar nuestra obediencia. No podemos condicionar nuestra obediencia a nuestros padres. Esto creo que lo debe entender la sociedad, porque de no hacerlo, padre estará a un lado y la madre estará al otro lado. Y la madre tratará de enfrentar a su hijo contra su padre. Pues esto no debe pasar. Al menos en un creyente no debería estar sucediendo. Permítame por favor, los abuelos, los primos, cualquier otra disposición de la familia surgen desde la base de padres e hijos. Vemos en Génesis capítulo 5 acerca de la descendencia de Adán y Eva, cómo ellos como padres engendraron unos hijos y luego vinieron primos, luego vinieron abuelos, luego vinieron tíos. Mucho leemos, escuchen esto por favor, mucho leemos sobre la necesidad de la crianza de los hijos, pero en menor proporción sobre la importancia de la obediencia y honra a los padres. Existen miles de libros dedicados a padres, pero en menor proporción dedicado
al rol que los hijos deben hacer con sus padres. Vivimos en una sociedad de padres dedicados a suplir, pero no a criar. Los padres suplen, pero no ¿qué? Pero hay una ausencia en la crianza. Vivimos con hijos olvidados, como si fueran vecinos en el hogar. Viven en el mismo techo, bajo el mismo lugar, pero parecen vecinos, sencillamente porque no hay una sujeción de los hijos hacia los padres, no hay un respeto genuino. Vivimos en una sociedad, dice, hoy la voz de los hijos suena más fuerte en los hogares y en las escuelas. Hoy los padres crecen a la sombra de los hijos, y los hijos rápidamente y sutilmente son entregados a merced de ideologías y de los filósofos del momento. Antes los hijos crecían a la sombra de los padres, y los padres eran el ejemplo, y eran el consejero, y era la persona que instruía y direccionaba. Pero hoy parece que los padres son los que crecen a la sombra de los hijos, y esto es triste, familia. Necesitamos padres preparados. La Biblia apunta hacia el desarrollo y el rol de los padres para con los hijos. Si nos dejamos direccionar por la Biblia, seguramente nuestros hogares van a ser hogares bíblicos, piadosos. Nuestros hijos van a ser piadosos. Hoy tenemos hogares sin identidad. Hoy la sociedad es la que determina los límites en el hogar. El hogar determina los límites de los hijos. Hoy muchos de los hijos no están formados para obedecer y honrar. Porque si lo hacen, escuchen esto, son merecedores. Esto es un grave error. Esto podría decirlo cuando toquemos el tema de padres, pero es inevitable no hablar de los padres cuando hablamos de los hijos, porque los roles se han cambiado. Hoy los hijos no están formados para obedecer, y si obedecen, lo hacen porque son merecedores. Hoy desde pequeños, los mismos abuelos, los mismos padres le hablan a los hijos y les dicen: si obedeces, entonces te doy tal cosa. No deberías estar haciendo eso. La obediencia es una acción que ni siquiera busca un premio. No debería buscar una recompensa. La obediencia es porque simplemente habló la autoridad, porque mi padre lo respeto, porque lo amo. Parece que obedecer fuera un favor hacia los padres. Hoy la obediencia es premiada. Esto es un error. Tómese la sopa y le doy esto. Obedezca y le compro a lo mejor un juguete. No lo hagas. Nuestros niños deben obedecer porque les estamos hablando a nosotros. Y en medio de la disciplina también deben obedecer, porque sabemos, cuando vemos en la Biblia, vemos a Dios simplemente disciplinando a sus hijos. ¿Por qué nos dejamos y por qué Dios disciplina a sus hijos? Porque Dios sabe lo que hace. Porque Dios al hijo que ama disciplina. Así que no podemos dejar un hijo sin disciplina. La disciplina incluye obediencia. Justamente la ausencia de la autoridad no obedece por amor. No se obedece por amor, por respeto, por honra. Realmente qué desafortunado es. Es muy triste. Quiero que se pregunte ¿usted por qué obedece? ¿Por qué usted honra a sus padres? Porque los ama. Hemos tenido experiencias en estas últimas semanas. Para mí, yo le digo a mi esposa, para mí es tal persona, le digo a ella que es un tío de ella. Y le digo, para mí ese hombre es ejemplar en la manera como honra a su mamá. Es una persona de 70 años y a los 70 años reconoce que hay
una mamá a quien servir. Y esa mamá pues necesita en estos momentos su ayuda. Pues bueno, este señor uno lo ve allí. Y no solamente a él, sino a los hijos que están rodeados. Me sucede también cuando veo a mi madre, que honra a su mamá, que a lo mejor le asiste en momentos difíciles, entendiendo que la vejez no es para nada fácil. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque algunos pensamos que nunca llegaremos a la vejez. Les doy un consejo a los viejos, a los más ancianos: tenga paciencia. Tengamos paciencia con ellos, soportémoslos, porque algunos empiezan a padecer y a encontrarse con la demencia, con un deterioro mental, que a veces ni siquiera saben lo que están haciendo. Soportemos, tengamos paciencia y amemos al prójimo. Es una manera de hacerlo y de honrar. Pablo busca llevar a la praxis toda una obra de gracia en el creyente desde su identidad. Es impresionante porque Pablo no empieza la carta a los efesios diciéndoles obedezcan a sus padres. Pablo viene y este texto aparece en el capítulo 6. Uno dice, wow, pero ¿y qué con eso? Pues tiene mucho que ver, porque en el capítulo 1 Pablo empieza a hablar de la identidad del creyente, de manera que no solamente la identidad del creyente, de que el creyente es escogido, que tiene un privilegio, que goza de que Dios lo ha levantado, lo ha llenado de su amor y su gracia, pero también que estaban muertos y que Dios los trajo y que ahora son parte de una familia y que ahora viven esperanzados y que son parte de la iglesia. Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 5, vístasen entonces del nuevo hombre. Si ustedes han escuchado la voz de Dios, entonces vístasen de tal manera. Pues Pablo también dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay una serie de enseñanzas antes de que Pablo habla acerca de este tema, acerca de los hijos. Así que el creyente debería obedecer y honrar a sus padres como una expresión, como la práctica del evangelio. Escuche por favor, el mejor lugar para poner en práctica el evangelio es con nuestros seres más queridos, con nuestras personas inmediatas. En un inicio, poco a poco el evangelio y el Señor te va a ir formando al punto de que te ponga en medio de los momentos a personas no gratas, y ahí también vas a ser formado, y más adelante vas a ser formado también en los momentos de crisis. Pero el mejor escenario para evangelizar, para llevar las buenas nuevas, para honrar, es a nuestros padres. Y los padres a no ser ásperos con sus hijos. Es el mejor escenario, es donde empieza todo, pero también donde todo termina en la familia. Entender, esto lo puse ayer en el estado, muy de mañana, en la madrugada, dice algo como esto: entender que el evangelio en la praxis involucra relaciones es importante. A veces pensamos que vengo a la iglesia simplemente como por cumplir, o simplemente porque pues soy religioso, pues porque qué bonita es la palabra. Pero el evangelio es más que sentarse en una silla. El evangelio es la práctica de la palabra, es una vida piadosa expresada en nuestras personas, en las personas que nos rodean. Entender que el evangelio en la praxis involucra aspectos relacionales es importante, porque el evangelio no es mera teoría. El evangelio no es el contenido de enseñanza para los aburridos, el pensum para los pobres. Alguna vez escuché esto, me dio mucho dolor. Las universidades para las personas ricas y pudientes pueden adquirir un conocimiento científico, pero deje la Biblia para los pobres, porque para ellos es como no tienen cómo capacitarse, entonces déjelos, porque no tienen. Entonces el evangelio viene a ser como, según muchos, como el pensum para los pobres y la norma para unos tontos esclavos.
Para usted que procura vivir su vida piadosa y ser útil para su familia, para otros usted es simplemente un tonto. Usted es un esclavo simplemente porque le han lavado la cabeza. Pero qué cosa más loca. Ciertamente lo que dice en Isaías capítulo 5, que vendrán tiempos donde a lo malo le dirán bueno y a lo dulce lo llamarán como amargo, y a lo amargo lo tomarán como dulce. Justamente el evangelio es todo lo suficiente para que el hombre sea útil en un mundo realmente lleno de inútiles, que creen que dando la espalda al Creador estarán alcanzando la plenitud de una vida vana, vacía y llena de dolor. La ruleta de la vida pronto volverá a girar y dará la misma voltereta, porque no tiene lugar para dar otra, porque nada será nuevo y quienes en ella esperan resultarán tan vanos como sus antepasados. Pronto el Dios y juez de la tierra se reirá de los que ahora se ríen con asco y rechazan su amor. Por el contrario, quienes amamos el evangelio de Jesucristo, ese bendito evangelio hace hijos piadosos. Hace hijos piadosos, llenos de amor, capaces de honrar y obedecer sin reparo alguno a sus padres. Cuando la sociedad dice no le hables, te dejó, tenías apenas 2 meses de vida cuando se marchó, el evangelio lo que hace es ve y perdona y ama y predica el evangelio. Esto es una maravilla. Bendito el Dios y Padre del Señor. En Proverbios 23, 24 al 25 dice: el padre de hijos justos tiene motivos para alegrarse. ¿Cuándo un padre estará alegre? Cuando tendrá hijos ¿qué? Justos. Qué satisfacción es tener hijos sabios. Por eso, alegra a tu padre y a tu madre. Que sea feliz la que te dio a luz. El escrito de Pablo va direccionado puntualmente entonces a los hijos. Consideremos algunos elementos entonces que nos da el texto. Lo primero es que tal escrito no es un desenfoque de la necesidad de Jesucristo en nuestras vidas. Y esto es interesante. El escrito de Pablo en Efesios 6, del 1 al 3, no es un desenfoque de la necesidad de Jesucristo en nuestras vidas. Escuchen esto. No es un llamado a hacer de nuestra obediencia y honra, escuche, una obra que mutile a Cristo. Es que como yo obedezco a mi padre y a mi madre, pues ya está, ya todo está hecho. No, todo no está hecho, porque por la obediencia y honra no puedes mutilar a Cristo. Estarías corriendo un grave riesgo, y es de jactarse, y es de buscar justicia por tus propios medios. Nunca lo hagas. No todo el que honre a su padre y a su madre ha puesto su fe en Jesucristo. Pero sí, todo el que ha puesto su fe en Jesucristo debería honrar a su padre y a su madre. ¿No es más bien una obra de gracia? Pues el mandato dio lugar a la necesidad de la obediencia y la honra. Considerar que si bien lo anterior trae recompensa sobre la tierra. Me gusta esto, porque dice el texto, si usted puede leer por favor, en el versículo 3, dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto es maravilloso, porque esto le quita toda jactancia y todo lugar a la justificación por el mismo hombre y sus obras. ¿Por qué? Porque aunque la honra y la obediencia traiga recompensa sobre la tierra, no por eso irás al cielo. La honra y la obediencia a los padres ciertamente permite vivir una vida reposada de testimonio y de evidencia de la fe genuina sobre la tierra. Mientras solo en Jesucristo tenemos vida eterna, nunca el hacer bien a los padres dará lugar al hombre para gloriarse por sus acciones. Wow, mira,
yo ayudo a mis padres. Sí, si no estás en Jesucristo, estás condenado, porque tu justicia no es por medio de las obras. Alguna vez una persona o una pareja fue al altar. Estuvimos acompañándolos en el proceso pues de preparación para su matrimonio. Y yo les dije, no crean que porque se casan y ya ahora son, o luego empiecen a hacer un matrimonio, Dios se agrada de ustedes, o ustedes van a alcanzar una salvación por medio de esto. La única manera que Dios agrada es cuando aceptamos a Jesucristo, es cuando lo reconocemos y somos piadosos y fieles en Él. Es la única manera. No existe otra forma. Hay gente que se casa para agradarle a Dios. No, familia. La manera como agradamos a Dios es por Jesucristo, mediante Jesucristo, viviendo para Cristo, muriendo para nosotros. Es la única manera. Así que, pues aquel que pretenda alcanzar una justicia por medio de la honra y la obediencia, cuidado, porque para mi consejo usted tendría otra razón más para arrepentirse, otro motivo más para decirle: Señor, perdóname, porque me he jactado de esto y he desechado y mutilado a Cristo. Quien está en Cristo es llamado a obedecer y a honrar a sus padres. De lo contrario, cualquier honra y obediencia es defectuosa. Algunos pueden decir: es que usted es muy radical. Sí, es defectuosa, no hay otra manera. Hoy vemos hijos, obedeciendo a sus padres, cuidando a sus viejos por cuestión de dinero y por intereses, porque son cercanos simplemente, porque si yo me acerco entonces podré obtener algo. Cuidado, familia, cuidado. El que está en Cristo tendrá su corazón en servicio a su Señor, y el amor a sus padres ni siquiera será algo difícil. Los amará con todo su corazón, porque tendrá un corazón limpio, capaz de dar gracia aun cuando no la merezcan. El riesgo de esto es que el corazón se pueda considerar lleno de justicia. La gran diferencia entre una honra de una persona viva espiritualmente y una persona muerta es justamente con qué intenciones las estamos haciendo. ¿Con qué intenciones? Y hay algo, familia, y es que el que está vivo espiritualmente siempre buscará obedecer a sus padres y honrarlos, no para un protagonismo en medio de sus hijos, en medio de sus hermanos, de los otros hermanos, sino para que Cristo sea glorificado. ¿Cuántos me están siguiendo? Si yo honro a mis padres, no es para que nadie me vea, sino para que Cristo sea glorificado. Si les sirvo con todo mi amor, es para que Cristo sea glorificado. Nunca Cristo será y deberá ser la sombra del protagonismo, de mi protagonismo. El buen hijo no busca gloria propia, busca que abunde la acción de gracia de sus padres. Cosa que sus padres digan: Señor, gracias por mi hijo. Gracias. Gracias por todo lo que haces con él o con ella. Nuestro propósito es obedecer y honrar a nuestros padres con el objetivo, valga la redundancia, de que Cristo esté en el corazón de ellos. Número 2. Aunque seas adulto, serás hijo. Aunque seas adulto y seas hijo, deberás honrar y obedecer siempre a tus padres. A lo mejor a veces pensamos que esto es un mandamiento simplemente para niños pequeños. Pues ahí dice hijos, los hijos son los pequeños, ¿no? Los hijos son aún los de 70, 80 años que tienen a sus viejas, a sus viejos en cama, o que caminan y necesitan ser auxiliados. Pablo en el texto no está condicionando al hijo, escuchen esto, a un rango de edad, ni de estatus, ni de roles.
ni de posición alguna. Muchos dicen, es que ahora yo ya soy papá o ya soy abuelo. Pues puede ser verdad, pero si tienes a tus padres vivos, nunca dejarás de ser un hijo. Aun cuando mueran, serás el hijo y honrarás muchas cosas de tus padres. Pero en cuanto estén con vida, debemos obedecerles y honrarlos. Y no de manera intencionada, no porque es que yo ya estoy grande, ya tengo un estatus. Alguna vez fui a atender a una señora y me di cuenta que varios de sus hijos eran pastores. Esto me dolió mucho. Y oro al Señor para que nuestros corazones no sucumban en medio de justificaciones. Porque hay viejos que son muy difíciles. Pero yo llego a la consulta a visitar el paciente, y una señora llena de llagas, todas las manos. El colchón estaba profundamente orinado. Y yo digo, esto no es algo digno para un padre. Y más si tiene siervos del Señor en su familia. No porque sean pastores, sino porque somos creyentes en Jesucristo. Debemos honrar a nuestros viejos. Aunque seas adulto, siempre serás hijo y deberás honrar y obedecer a tus padres hasta que los padres no estén. Nunca dejarás de cumplir el rol de hijo. Y no podrás escabullirte de esta verdad. Bíblicamente, el hijo, por condición y posición, debe proceder con total reverencia a sus padres. Por condición. Simplemente debemos obedecer porque somos ¿qué? Hijos. Los hijos nunca podrán tomar el lugar de los padres. Y hoy es triste como esto en la sociedad hoy se ve. Y las madres tomando el lugar muchas veces de sus hijos. Y no es que tomen el lugar, sino que se ponen a la misma estatura de sus hijos. No lo hagas. Mantén tu posición. En el caso de los padres, pero en cuanto tengas en cuanto seamos hijos, pues nunca se nos olvide que somos hijos, que debemos honrarlos. Quiero que vayan por favor al texto, porque ahí voy a entrar al punto número 3, y es, mire lo que dice, hijos, y colocan una coma. Y luego dice, obedeced en el Señor a vuestros padres. Hasta allí voy con este punto, porque este punto dice, obedezcan en el Señor a sus padres. Y es interesante porque Pablo no está diciendo obedezcan a sus padres, sino en el Señor a sus padres. Obedezcan en el Señor. ¿Y cómo para el Señor? Es la idea del texto. La idea de Pablo es obedezcan como para el Señor y en el Señor. La idea es que el hijo que esté en el Señor con abundante gracia debe obedecer a sus padres. Ni debe, porque en momentos podrán tener reparos. Es interesante porque si no estamos en el Señor, esos reparos nos van a llevar a pleitos. ¿Cuántos me están siguiendo? Algunos reparos, el mismo pecado, la misma necedad de muchas personas, lo mismo que son insoportables en momentos, pueden llevar a que en esos reparos nosotros desistamos de hacer el bien. Por eso dice la Escritura, en el Señor. En 1 Tesalonicenses 5 dice, no se cansen pues de hacer el bien, no se cansen. Pues bueno, la obediencia no puede lastimar al Padre, ni debe ser ciega para andar en la necedad del Padre. Esto es interesante. No puede lastimar al Padre, debe cuidarlo. Pero la obediencia también tiene que ver con que no puede ser ciega en andar en la inmoralidad y la necedad del Padre. Es que el Padre es bien inmoral, bien necio, pero dice algo y tiene que hacerse así. Pues bueno, si eso viene a afectar la moralidad y los principios establecidos en la Escritura,
pues yo no debería obedecer eso, porque debo obedecer primeramente al Señor que a los hombres. Por eso, dentro de 8 días la demanda es hacia los padres, porque los padres no pueden ser ásperos con sus hijos, de manera que sus hijos no tengan argumentos para que sean necios y desobedientes a sus padres. Así que no es simplemente, hoy vemos padrastros, aún padres, con niños pequeños que los llevan a la cama y los violan. Simplemente entonces hay que obedecer esto. Lógicamente no, familia. La Biblia aporta mucha moralidad al hombre, cosa que en la sociedad no lo hay. La obediencia del Señor implica una conducta regulada por la palabra de Dios. Todo hijo que ame las Escrituras y conozca su lugar en el Señor sabrá darle lugar a sus padres. Todo hijo que ame las Escrituras, que su vida esté regulada por la palabra de Dios, sabrá darle el lugar a sus padres, porque encontró su lugar en el Señor. El hijo que esté en el Señor obedecerá sin reproche alguno, mientras sus padres sean ejemplares. Si tenemos padres ejemplares, el hijo que no tendrá reproche alguno para no obedecer. Y aun cuando no lo sean, perdón, tengo mucho. Y aun cuando no lo sean, permitirá abonar el camino. El buen hijo que lee las Escrituras y las ama, aun cuando el padre no sea ejemplar, sabrá cómo conducirse. Esto es lindo. Sabrá cómo con sabiduría llevarlo, con sabiduría tratarlo, con sabiduría hablarle y confrontarlo y amonestarlo. Todo esto debe ser para que nuestros padres vengan a ser salvos. Si el creyente es salvo, ahora el creyente se ha constituido como un hijo de Dios y por ende un discípulo de Cristo. Y por el hecho de ser un discípulo de Cristo, en virtud de hijo, deberá ganarse a su padre. Deberá ir a predicar a su padre. Estar en el Señor es buscar que abunde la acción de gracias de los padres para con Dios por el hijo engendrado. Por favor, si pueden leer Proverbios 10:1, o pueden tenerlo a consideración para que en sus apuntes ustedes luego estudien estos textos. Proverbios 10:1 es precioso. Dice: los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Esto es un texto hermoso para que todo hijo lo considere. El hijo debe ser sabio, y si es sabio, hará feliz a sus padres. No habrán padres más felices que tener un hijo sabio. Pero un hijo necio simplemente es una tristeza, lágrimas, llanto, dolor para sus padres. ¿Cómo honrar a nuestros padres? Cuando obedecemos. Es interesante porque Pablo no está diciendo: hijos, todo lo que ganen, denlo a sus padres. Si ustedes a lo mejor ni siquiera ustedes notan que Pablo viene a hablar de manera impositiva en el texto. Pablo no está hablando acerca de como que escarbando el Antiguo Testamento, diciendo: pues de la manera que quieres, como quieres obedecer a tu padre, entonces dale las vacas, dale tu dinero, dale tu casa. Es demasiado cualitativo este texto. Y digo cualitativo porque no tiene que ver con cantidad, no tiene que ver con cuánto tienes para darle. Hay padres que simplemente están en lugares olvidados. Los hijos no volvieron a saber de ellos, pero están allá y los padres lejos, y los hijos desentendidos, simplemente subsidiando algún servicio. Es bueno entender que la obediencia y la honra debe ir encaminada a siempre estar.
que ellos me encuentren cuando necesite. ¿Cuántos me están siguiendo? Obedecer. Obedecer en el griego es hupakouo y tiene que ver con oír bajo. Obedecer en este texto, la palabra obediencia tiene que ver con escuchar como un subordinado escucha. Un subordinado es alguien que está sumiso ¿a qué? A la voz de su padre. Oír, sí, Señor, con cautela, escuchar con atención, prestar atención, conformarse. Hemos dicho de que debe estar regulado la conformación, porque no puede ser de que el padre diga no sea ejemplar y vaya atentando contra la integridad y los principios bíblicos del creyente. Pero si ese padre es honroso, es decoroso, es ejemplar, a esos padres hay que conformarnos. Hay que darle gracias a Dios, y si ellos hablan, hay que obedecer. Esto viene de una raíz que significa estar bajo posicionalmente, tener una condición inferior. El hijo nunca podrá cambiar una condición, por más de que ayude a sus padres, por más de que supla el vacío de sus padres, económico, afectivo, emocional, como sea, nunca dejará de ser hijo. Dios lo verá a ese hijo como una honra a sus padres. Entre otras cosas, obedecer es escuchar atentamente para entender y conformarme, pues estoy en una condición inferior. ¿Cuántos somos hijos aquí? Bueno, si usted es hijo, entienda, escuche, confórmese. Si sus padres no son ejemplares, pues honrélos y esfuércese más por guardar testimonio para que en ellos abunde la acción de gracias, para que el evangelio ellos lo vean en nosotros. Número 4, el texto nos está hablando de que esto es justo. Uno dice, pero ¿cómo es esto? Está diciendo, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y dice, porque esto es justo. Pablo no hubiera podido, a lo mejor sí quita esta frase como que le queda faltando al texto. ¿Qué significa porque esto es justo? Porque es un designio del Creador. Dios lo dispuso así, porque Él es soberano y como es juez justo, dirá qué es justo hacer. A decir verdad, no encontramos en la faz de la tierra, no encontramos a lo largo de los tiempos, por más capacitación, educación que la generación tenga, no encontramos otra medida que esta. Primero, es una verdad que no se destiñe, y no se destiñe porque el Dios justo lo ha dispuesto así. Y esto pasarán las generaciones y la demanda siempre será ¿qué? La misma. Y podrán venir momentos difíciles que vivan los hijos. La demanda será la misma. El creyente, no es posible que un creyente de Jesucristo, un discípulo de Jesucristo, ande todavía en pleitos con sus padres. No es posible, iglesia. No está bien. No hay ninguna razón en la Biblia para hacerlo. El Evangelio dice que debemos ser misericordiosos con el trato y con el malo. Es justo. Esto es hermoso porque de la misma manera que Dios nos mostró su amor siendo aún pecadores, de la misma manera Él nos envía aún cuando sea injusta la obediencia. Algunas razones, 5 razones simplemente. Primero, es justo porque el que lo dijo es juez justo. Número 2, es justo porque es un mandato de ese juez justo. Simplemente es un mandato. Dios lo dijo y así será. Es su palabra. Número 3, es justo porque son los padres.
Es justo porque es coherente con todo el consejo de Dios. Entre otras cosas, es justo porque Dios es lleno de gracia y todo creyente deberá con gracia acudir. Y número 5, es justo porque los caminos del Señor son rectos. Si usted por favor me acompaña a Oseas capítulo 14, versículo 9. Ya voy terminando. Además, Oseas capítulo 14, versículo 9, por favor. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Para los que escuchamos el consejo del Señor, es justo y lo voy a hacer. Y si Dios lo dice, lo voy a procurar. Para los necios, eso es de locos. ¿Cómo se te ocurre que yo vaya a perdonar a mi papá si se desentendió de mí? Los justos escuchan y hacen. Es justo, familia. Número 5. El texto dice, y Pablo en el versículo 2 habla: honra a tu padre y a tu madre. Pablo desempolva algo tan importante en el Antiguo Testamento. De hecho, en Éxodo 20, de todos los mandamientos que el Señor dispuso en el Sinaí, ese es el que tiene una capacidad moral. Y este es el que no solamente tiene una capacidad moral, sino que abraza a la familia. Hacer esto, familia, escuchen, hacer esto promueve el orden de Dios en la estructura de su familia. Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que las familias estuvieran ¿qué? Organizadas, unidas, hubiera un vínculo entre ellos, entre padres e hijos. La expresión honra a tu padre y a tu madre es interesante. Escuchen esto, porque la honra y la obediencia es equitativa. A mí me fascina ese versículo, porque no dice, en el versículo anterior dice: obedezcan a sus padres en el Señor, pero en el versículo 2 da un mandato, recuerda, desempolva un mandato que es equitativo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene preferencia, no tiene condiciones para hacerlo, ni excepciones para no hacerlo. De nuevo, ¿qué quiere decir esto? De que de la misma manera que obedeces a papá, de la misma manera debes obedecer a mamá. De la misma manera que honras a papá, de la misma manera debes respetar y honrar a mamá. Es equitativo, no tiene preferencia. Pablo no está diciendo: honra a tu padre y a tu madre, despréciala, sé indiferente con ella. Ambos en la familia constituyen algo precioso y requieren de honra. Puede ser mucha la ira, muchos los prejuicios que usted tenga, pero en Cristo puedes amar y persuadir por el Evangelio tu corazón en amor. La honra y la obediencia debe ir, y me gusta esto también, porque a veces ignoramos en el texto detalles. ¿Saben? En el versículo 1 dice: a vuestros padres, y en el versículo 2 dice: a tu padre y a tu madre. Y esa palabra a tú da un sentido de pertenencia, identidad profunda. A veces les queda más fácil a los hijos honrar al padre del otro hijo, del amigo, del vecino. Pablo está siendo contundente y desempolvó un mandamiento y dijo: no es que honres a los vecinos para que te vaya bien, hazlo con tus padres. ¿Por qué con tus padres?
Porque ese vínculo afectivo entre padre e hijo, cuando se rompe, solo el Señor y solo en el Señor podemos reconstruirlo. No es lo mismo que el padre de mi amigo me haya cometido un error conmigo, a que mis padres hayan cometido un error conmigo. El dolor es más profundo. Así que no hay ninguna condición para hacerlo. Pablo está diciendo: obedézcanlos, honrenlos y asegúrense de que sea ¿qué? Equitativo, que no hayan preferencias. Y esto deberíamos decirle a nuestros hijos: papá y mamá son uno. Son uno. ¿Están conmigo? Lo que mamá diga se respeta, lo que papá diga se respeta. Obedeces a tu mamá. No, es que háblale usted porque es que él no hace caso. No, entonces habla con tu marido, habla con tu esposo. Y entonces pongámonos de acuerdo, pero debemos ser uno. Ese es el mensaje que debemos darle a nuestros hijos. Ciertamente es en este vínculo el que se rompe y duele, cuando se rompe el vínculo entre padres e hijos. Piensen por favor en cómo actuó David cuando su hijo Absalón vino a usurpar el trono y quiso matarlo. El texto dice: hubiera sido más llevadero, así una paráfrasis del texto, hubiera sido más llevadero si otra persona diferente a mi hijo me hubiera metido la puñalada por detrás. Hubiese sido más llevadero. Pero es que fue mi hijo. Con él nos comunicábamos las cosas. Entre otras cosas, el vínculo de padre e hijo, cuando se rompe, duele. Y repararlo solamente se puede reparar en el Señor. Solo en Jesucristo. Porque Dios es amor. Y porque si estás en el Señor, tu corazón rebosará también de gracia y de amor. Y entonces irás a perdonar sin prejuicios. Ponte a pensar cuántas veces tu padre y nuestros padres se equivocaron por su ignorancia. Por su ignorancia. ¿Crees que si Dios te perdona, Hechos 16:30, si Dios ignora, olvida tus pecados y te perdona, crees que no deberíamos hacerlo también? Si alguien a lo mejor ha actuado en ignorancia, entonces corro a decirles: papá, te equivocaste, pero te perdono y te amo. Vamos para adelante. Gocemos de la vida que nos resta. En este vínculo que lastima, se fractura y quiebra, respondería de igual forma si alguien te lastima como lo hizo un ser querido como un padre o un hijo. Seguramente no. Si una persona externa llena aquella grieta supliendo lo que falta, aunque sea bueno, la actitud de un hijo hacia el padre debe ser amorosa. Mire, por favor, escuchen esto siguiente. Hoy en las figuras familiares hay padrastros o madrastras. Y el padre que se da cuenta que quiere hacer bien las cosas, o el que no lo quiere hacer. Cuando ve a su hijo abrazando a un padrastro, ¿creen ustedes que eso se siente bien para un padre? Entonces al padrastro saluda al niño muy bien, pero al padre ni lo voltea a ver. En su corazón hay veneno, hay retaliaciones. Esto es lo que encontramos hoy en nuestra sociedad. ¿Cree usted que si usted es creyente debería auspiciar esto? Por supuesto que no. Él es tu papá. Esa persona que nos dejó o que nos abandonó o que no nos ayudó o que nos lastimó o que se fue con otra persona, Él es tu papá.
respétalo, hónralo, obedece. Esto hace mucho más. En esto consiste el amor y el servicio. Debe ser honrado por ser padre y madre, no porque hizo o dejó de hacer. Me gusta el versículo porque él dice: honra a tu padre y a tu madre. Está hablando de dos sujetos. No está poniendo condiciones. Está diciendo: hónralo simplemente. Es difícil, ¿verdad? Esto es difícil. Escuchen esto. Pero ahora sí, usted puede ahora recordar lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí se aplica. No cuando simplemente se toman la selfie ahí en la playa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Es en estos momentos difíciles. Decir: Señor, ayúdame a amar, a perdonar. El hacer esto ayuda a crecer y a madurar al creyente. La honra no es lo mismo. Dice: no es lo mismo honrar y obedecer por amor. Esto es hermoso. Que honrar y obedecer por el mandamiento. No es lo mismo. La regulación en el Sinaí es: este es el mandato. Honren a sus padres. ¿Creen ustedes que es justo? Pues Dios lo dispuso así porque en medio del pecado del pueblo no había algo que brotara de su corazón para en amor honrar a aquellos que han hecho mal. Debería ser por amor la honra y la obediencia. ¿Están conmigo? No por un mandato. Hay quienes simplemente gozan y cumplen el mandato, pero a medias. A veces cumplen el mandato, pero con malas actitudes. La obediencia tiene que ver con la acción. La honra tiene que ver con la actitud. Usted puede obedecer el mandato, pero no honrar con su actitud. Usted puede simplemente hacer las cosas porque lo mandaron a hacer. Pero qué bueno que nuestros hijos nos amen, porque somos sus padres, no porque el mandato lo dice. Solo en Jesucristo podemos amar, obedecer y honrar de manera genuina. Él en su gracia añadió la promesa de una bendición especial para los que obedecen este mandato. Y es con el versículo 3 que terminamos. Porque el punto número 6 dice: para que te vaya bien. Ese para que te vaya bien es una promesa de favor y gracia inmerecida, de honra que viene de parte de Dios. Es Dios, escúcheme por favor, es Dios el que te está diciendo que si esto haces, te va a ir bien. ¿Quién es? Es Dios. El mismo que puso su mandato dice: si ustedes hacen esto, les va a ir bien. Y lo séptimo y último, para que tengas larga vida sobre la tierra. Me gusta esto. Nuevamente lo reitero. Porque no dice: para que llegues al cielo, tengas vida eterna. Es maravilloso, porque solo Cristo nos puede dar la vida eterna. Pero si honramos a nuestros padres y a nuestras madres, la vida será más fácil, más reposada, más ligera, llena de gozo, de paz, sin pleitos. Y hay una pregunta que quisiera hacerles, porque el texto dice: para que tengan larga vida. Algunos dirán: pero ¿para qué voy a querer más larga vida sobre esta tierra que se va degradando, que es más difícil todo? Pues el que ha hecho lo anterior tiene otra percepción de la vida. Antes quiere vivir para servir. El apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo, y si muero es ganancia. Pero si me quedo aquí en esta tierra,
es para disponer toda mi vida en servicio a ustedes. Que el Señor nos tenga y nos dé larga vida. Iglesia, haz conforme dice la palabra. Hazlo, hagámoslo. Es interesante porque esta verdad es antecedida por otra, para que tenga larga vida sobre la tierra. La idea de Pablo al finalizar este texto es más o menos esto: mientras tu existencia se prolonga, ten seguro y ten por cierto que siempre te va a ir bien. Nunca te dejaré solo, porque has obedecido mis mandamientos. La Biblia no responsabiliza a los hijos por la crianza de sus padres. Nosotros los hijos no estamos para criar padres, pero los hijos sí somos responsables por la obediencia y honra hacia ellos. Nosotros no nos va a pedir cuentas, va a decir, ok, no criaste a tus padres, ¿no? Ellos deberían haberme criado, ¿qué? A mí. Eso darán cuenta ellos. Pero en cuanto a mí, que soy hijo, nos corresponde ser obedientes y honrar a nuestros padres. Y por último, si usted nota, cuando pasa el tiempo, nos vamos volviendo, nacemos obviamente como hijos, pero al paso del tiempo vamos empezando a ser padres, luego abuelos, tíos, primos, y empezamos a estrechar relaciones. Pues bueno, asegúrate entonces de que cuando seas hijo lo hagas bien, y en el ejercicio de padre también lo hagas bien, porque esto es un de todito. Mientras soy padre, también estoy siendo hijo. Mientras soy hijo, tengo una responsabilidad como padre, como abuelo. No se pierdan todas estas series que vamos a dar en este mes acerca de la familia. Como hijos que iniciamos en este texto, les animo para que obedezcamos a nuestros seres más amados, a nuestros padres. Pónganse sobre sus pies. Vamos a orar. Dale gracias al Señor por su palabra. Obedecer en el Señor es justo. Claro que sí, es justo. Es demasiado justo. Por favor, incline su rostro allí y vamos a orar. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor, porque nos has dado una posición que socialmente es tentada a actuar de otra manera. Ayúdanos, Señor, a ser hijos conforme a tu palabra, a que amemos a nuestros padres sin prejuicio alguno, tal como tú nos has amado a nosotros. Ayúdanos, Señor, a honrar a nuestros padres en obediencia, en sujeción, en escucha, en su atención. Que en cuanto nuestros padres vivan, sean alegres y felices por tener unos hijos sabios. Que en nuestro corazón no haya intención de protagonismo,